Hola a todos, soy Consuelo Gómez de Escuela de Medium y Alquimia Sagrada, Yeshua y María, y hoy vengo a hablaros un poquito, del tránsito, del paso a la otra vida, de la vida después de la vida, del proceso de la muerte, como queráis llamarlo, ¿vale? Y os voy a hablar de esto porque es algo que en la escuela de Medium trabajamos mucho, porque se manifiestan muchos seres que han dado el paso a la otra vida, a la verdadera vida, y nos hacen saber, ¿no? Todo lo que un ser humano vive y los anhelos que quedan, los lazos que te unen a las personas que aquí se quedan. El por qué no terminan de irse en paz, el por qué cuando ese proceso de muerte llega se mantienen anclados a una larga enfermedad, los miedos que les surgen, que no son otros miedos que el miedo a lo desconocido, ¿no? A qué va a pasar después. Bueno, empecemos por el principio, que será más fácil que empezar por el final, ¿no? Por la muerte propiamente dicha, o lo que conocemos como muerte, que no es sino un paso más allá, un cambio de forma. Como bien hemos escuchado muchas veces, la energía solo cambia, solo se transforma, ¿no? Y si empezamos por ahí, empezaremos por saber que no somos sino un alma encarnada en la materia, en un cuerpo, a través del cual venimos a experimentar diferentes circunstancias en este mundo, en el planeta Tierra en el que habitamos, en el cual experimentamos y vivimos los opuestos, ¿no? La dualidad, siempre en extremos buscando un equilibrio. Se trata de encontrar ese equilibrio en nuestra vida y nos pasamos a la búsqueda de ese equilibrio toda nuestra vida. Nuestro equilibrio mental, nuestro equilibrio emocional, que repercute en nuestro físico. Bien, pues una vez que somos conscientes de que somos un alma habitando un cuerpo, deciros que la única misión es estar en ese equilibrio, ser felices, aceptar, valorar, aceptarnos lo que somos, ver lo que nos molesta de nosotros, intentar llegar a ser lo que queremos ser, quien queremos ser y construir el mundo que queremos habitar. Pero bueno, no he venido a hablaros de cómo construir ese mundo, pero sí a cómo vivir la vida para llegar a ese proceso de muerte de nuestro habitáculo, de nuestro vehículo, de nuestra materia y pasar al otro lado livianos, ligeros, sin cargas, sin peso, que nos mantengan atados aquí, a lugares, a personas. Vive hoy, como si fuera el último día que vas a vivir, sintiéndote en paz contigo y con el mundo en el que habitas, con los demás. Por la sencilla razón de que venimos con una fecha marcada, una fecha de nacimiento, una fecha de muerte. Y eso no lo cambia nadie. Sean 10 años, sean meses, sean 80 años. La fecha marcada es la que hay. Hay momentos en los que la muerte de nuestro cuerpo físico se manifiesta de una forma repentina. Un infarto, un accidente que consideramos tragedia, consideramos una muerte que no esperamos. Pues tenemos que aprender a vivir la vida como si esa fuese nuestra marcha. Porque luego todos aquellos que se marchan desde esa muerte repentina, se les queda ese lamento. Si hubiera sabido, hubiera hecho o hubiera dicho.
y es el sentir de injusticia, de me he ido de este mundo quedándome muchas cosas por hacer. He dejado hijos, he dejado padres, no he vivido la vida que yo tenía planeada. Para que ese sentir no te quede, llegado el momento, vive la vida al máximo, valora lo que tienes en cada momento, valora las personas que te acompañan en el proceso de tu vida. Saca siempre lo bueno de cada circunstancia. Levántate cada mañana con ganas de vivir la vida en la que estás, sintiéndote parte de este plano, de este lugar. Ama lo que haces en tu día a día y a quien se cruza en tu camino. Porque si esa noche cierras los ojos y no vuelves a abrirlos en este plano físico, sentirás la impotencia de que no has podido decirle a las personas que amas que las amas, que te han quedado cosas por hacer, que se han quedado cosas sin resolver. Y ya nadie, salvo unos pocos, que se llaman medium, nadie te ve, nadie te escucha, nadie te siente. Nadie puede darle ese mensaje a tus seres queridos. Y te queda un vacío enorme, un dolor, un sentido de injusticia, de que la vida ha sido demasiado corta y no te ha dado tiempo a hacer lo que querías. No te ha dado tiempo a disfrutar lo que querías. No te ha dado tiempo a decirle a las personas que tienes que las amas. No te ha dado tiempo a conocer el amor, a ser madre, a ser padre, a tener dinero, a tener un trabajo que te gustara, a usar ese vestido tan mono que te compraste hace años y ahí sigue colgado en el armario por falta de tiempo. Y al final es el tiempo lo que te ha faltado y al final crees que tu vida no ha sido lo que tenía que ser. Para que eso no suceda cuando nos toque marcharnos, toca aprender a vivir la vida como si fuera nuestro último día aquí, valorando en cada momento lo que tenemos, valorándonos a nosotros mismos, amándonos, queriéndonos, dándonos nuestro lugar, porque realmente luego queda mucha insatisfacción por no haber tenido la vida que queríamos tener. Luego tenemos el proceso de personas que permanecen mucho tiempo en una larga enfermedad, encamados, en coma, esperando. Realmente ellos son los dueños de acabar con su sufrimiento. Todos tenemos el poder de acabar con el sufrimiento de nuestra vida. Hace poco tuvimos un caso, ¿no?, en la escuela de medium de una persona que estaba pues en esta situación. Es tan sencillo y tan fácil como hablar con ese ser. No hace falta que sea físicamente mantener un diálogo. Simplemente mándale el mensaje a esa persona que lleva años en una cama, que lleva años sufriendo, que ya no tiene opciones de quedarse en este plano. Libéralo de ese dolor diciéndole que ya ha llegado el momento, que no tenga miedo, que no está solo, porque generalmente esas personas tienen miedo a marcharse. Te pueden decir 1000 cosas cuando hablas con su ser. Es que no quiero dejar a mi hermano solo, no quiero dejar a mis hijos, es que no quiero encontrarme con mi familia en el otro lado porque considero que no me he portado bien con ellos. Incluso los hay, ¿no? No quiero encontrarme con mi mujer porque como sepa que le he sido infiel, me va a estar esperando con la zapatilla en aquel lado y no quiero enfrentarme a ella. Cosas que a mí en consulta me río, ¿no? Hacen gracia, pero te mantienen aquí, a veces perdido.
sin ir allí, a aquel lado, por miedo a que te regañe ese padre que creemos que nos espera con la zapatilla, con la escoba detrás de la puerta, por llegar tarde, por haber hecho algo malo, que solo nosotros juzgamos como malo. Nadie nos va a juzgar, nadie está esperándonos allí para que rindamos cuentas. Realmente es el miedo a dar ese paso, ¿no? A dejar lo que conocemos, el mundo físico, el cuerpo, a las personas con las que hemos convivido, a dejar lo que conocemos por algo que no recordamos, que hemos venido de allí, pero se nos ha borrado la memoria. Y cuando la materia ya no sirve y el alma sale, nos sentimos perdidas, no sabemos dónde volver, tenemos miedo, no vemos. Los velos no nos dejan a veces ver cuando permanecemos en el dolor, en el sufrimiento. Y con esto me acuerdo de un caso que salió en la escuela de Medium, de una persona que había fallecido en un incendio de su casa y quería, se podía haber puesto a salvo, pero sin embargo él sentía que tenía que salvar a su hermana pequeña de las llamas, que tenía que sacarla, y entró en esa casa para salvarla. Y su materia, su vida, desapareció en ese momento quemado. Se manifestaba desde el dolor, desde el sufrimiento: me estoy quemando, me duele, desesperado, angustiado. No la encuentro. Buscaba a esa hermana. Lloraba cuando le hicimos entender que solo estaba viviendo en un recuerdo de dolor, de sufrimiento, de angustia, de sus últimos momentos de muerte. Una muerte dolorosa, porque sentía el fuego, sentía el calor, sentía el dolor, sentía que se ahogaba. Cuando ese alma entendió que ya era solo un recuerdo y se calmó, explicó que quería salvar a su hermana de las llamas, quería sacarla de la casa, pero no la encontraba, no la veía. De repente miró al frente y comenzó a llorar diciendo: eres tú, te veo. Alguien de la constelación ármica que estábamos haciendo se había levantado de la silla y se había puesto delante de ella, de la persona que estaba incorporando a ese ser, y le sonreía con una luz en su mirada. Al final, en lo que se manifestó allí, la explicación que nos dieron era que esa niña que había fallecido durmiendo, no se había enterado de nada, sí había trascendido, estaba viniendo a buscar a ese hermano una y otra vez para llevarlo con ella, para encontrarse con él. Pero él no la veía, no la encontraba, porque seguía en el sufrimiento del proceso, en su culpa, en su dolor. Seguía recordando el proceso de su muerte, el dolor, el fuego, el humo, la impotencia de no encontrarla, la impotencia de no salvarla, la impotencia de haber muerto sin salvar a su hermana. Y así somos encarnados. Nos rodeamos del dolor y del sufrimiento de las circunstancias que estamos viviendo, pero no vemos la solución al problema, aunque la tengamos delante. Igual que esa niña que venía una vez y otra a buscar a su hermano para llevarlo a casa, pero su hermano no la veía. Cuando estamos inmersos en una circunstancia, nos hundimos en el sufrimiento, ya no en el dolor, porque somos humanos y tenemos derecho a sentir dolor y rabia y culpa, pero no a permanecer en ella. Y cuando permanecemos en ella, se nos nublan los sentidos y los velos no nos dejan ver. Es esa personalidad adquirida en esta vida, como Consuelo, como Pepe, como Encarna, como Angustia, con el nombre que tengas, con todo lo que te conforma, todas tus vivencias de vidas pasadas, todas tus vivencias, educación, cultura que has recibido de tu familia, de la sociedad en la que habitas,
la que hacen que esa personalidad fallezca en una circunstancia, sea enfermedad, sea accidente, sea la muerte que sea, y te quedes inmerso en ese dolor, en esa angustia, en ese sufrimiento del recuerdo y no veas más allá de los velos que tus propias emociones y pensamientos te han generado. Una vez que esas almas son conscientes de su dolor, de su sufrimiento, de todo lo que sienten, dígase culpa, dígase tristeza, y ven que no hubo más opción, que no hubo otra forma de vivir su vida, una vez que se perdonan a sí mismos, no necesitan perdonar a nadie, solo a sí mismos, evolucionan, ven esos seres queridos que están ahí, ese cielo que todos llamamos. Eso es lo que hacemos en la escuela de medium. Luego hay medium que dicen que no existen almas atrapadas en este plano, que cuando mueres encuentras el cielo, que la muerte no existe, que es simplemente un paso a otra forma de vida. Correcto. La muerte es solo un paso. Abandonas un cuerpo para ser realmente lo que eres. Cuando el cuerpo fallece, tú sigues siendo la misma persona, con sus problemas, con sus cargas, con sus inseguridades, con su tristeza, con su alegría, con su felicidad, con sus hijos, con sus padres, con todo lo que eras y tenías cuando estabas encarnado. Lo único que ya no tienes materia, no tienes un cuerpo, pero sigues siendo tú, con todo lo que eres. De ti depende si te quedas aquí o te marchas, si has vivido la vida en paz, con tranquilidad, entendiendo que lo que estás viviendo es justo lo adecuado a la experiencia que has elegido vivir. Y ves las bondades de la vida que has vivido y decides marcharte en vez de quedarte aquí anclado a esos pensamientos y emociones de dolor, a esa personalidad adquirida en esta existencia. Bien, sabiendo esto, hoy puedes emprender una vida para que cuando llegue el momento de la transformación y te conviertas en mariposa, vueles alto a donde tienes que volar. Por otro lado, quería hablaros del otro lado, ¿no? Siempre sentimos cuando fallece alguien de nuestro entorno, una madre, un hijo, una mascota, un abuelo, un amigo, el dolor, el apego que teníamos, ¿no? Por mucho que veamos a lo mejor la decrepitud de su cuerpo y que es el momento de marcharse, siempre nos queda ese recuerdo de dolor, de haber perdido a alguien. No contemplamos la muerte como es. No contemplamos la muerte como un simple cambio. Pensamos que todo se acaba en el momento que el cuerpo se marchita y muere. No es así. Y cada vez, hasta la ciencia lo demuestra. Hay una conciencia más allá de la muerte del cuerpo. Sufre el que se queda y sufre el que se va. Los dos están en la memoria de pérdida, que no debería de ser así, en el conflicto de separación, de lo conocido, en sus apegos. Los dos
se están enfrentando a vivir la vida de forma diferente y sin las personas que conocen. Dejemos marchar a quien ha cambiado de forma. No lo sujetemos pidiéndole que se quede, que no se vaya, que no nos deje solos, que no nos deje desprotegidos y desvalidos en la vida. No le pidamos que nos ayude, dejémoslos marchar. Nuestro dolor, nuestras peticiones, a veces hacen que esos seres se queden con el sentir de impotencia de que no pueden ayudarnos, de que no pueden hacer nada, de que nos han dejado solos, desvalidos, de que ocasiona su muerte problemas en la familia. ¿Cuántos problemas hay, no? A la hora de fallecer, a la hora de repartir las herencias, cuántas peleas entre hermanos, cuántas peleas en los hijos que quedan, cuántas peleas en las familias por lo material, por la herencia. Cuántas personas que se han ido están viendo a sus hijos discutir, pelearse y se sienten culpables de generar esa desdicha, esos problemas. Al final es quitarse la culpa. Lo que suceda cuando alguien marcha no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de los que quedamos aquí. Es vivir las experiencias que tenemos que vivir. Nadie es responsable de lo que nos pasa en la vida, sino nosotros mismos. Hay muchas personas que se mantienen unidas a sus fallecidos, siempre hablando de la materia, pensando que ya no sienten, no piensan, no existen. Y no es así. Seguimos siendo los mismos en diferentes formas. Y también sufrimos en aquel lado. ¿Y sabéis la cantidad de padres que me dicen: es una pena tener que estar en este lado para conocer a mis hijos? Eso lo he escuchado miles de veces. Qué triste haber vivido con mis hijos y que me hayan ocultado sus problemas por no hacerme sufrir. Que no hayamos hablado o expresado libremente lo que sentíamos. Que no hayamos aclarado malentendidos. Que me haya marchado sin decirle un te quiero, eres importante, hijo. Que mi hijo se haya quedado con el sentir de que siempre le he exigido demasiado, que no me ha importado, que lo he querido menos que a otro, cuando no es así. Son muchos los que me dicen qué triste es conocer a tus hijos realmente siendo invisible para ellos. Ahí en aquel lado, durante 24 horas, observas, escuchas, ves, sabes lo que piensan de ti, sabes lo que les ha molestado, lo que no han aceptado de ti. Ahí es cuando realmente, cuando nadie te ve, cuando nadie te siente, cuando nadie te escucha, cuando realmente te das cuenta de lo que ha significado tu paso por la vida de una persona. Y muchos se sienten decepcionados y tristes, pero realmente la vida es así. No somos culpables de lo que nuestros actos desencadenen en la vida de otro. Siempre y cuando no se haga por fastidiar, obviamente. Si pasas por la vida de alguien con la intención de hacerle daño, obviamente ya hay una intención y el poder es la intención que tú le pongas. Si no somos conscientes, tampoco somos culpables. Si nosotros no estamos haciendo algo para hacer daño, no somos culpables de la emoción que desencadene en otra persona. Y muchas veces esto
ancla a la persona, que cambia de forma, que trasciende, porque cree que lo que le pasa a los que se quedan, en cierta forma, es culpa de ellos. Y viceversa, los que nos quedamos culpamos de las situaciones a los que se van. No han sabido hacerlo, han favorecido a un hijo más que a otro, le ha dejado a mi hermano más que a mí. Bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Que no es otra que entrar en victimismo y culpar y responsabilizar a otra persona de lo que me está pasando a mí. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, responsabilizarnos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras vivencias y dejar de culpar a otras personas de lo que nos pasa. Y esto pasa en el que se va y en el que se queda, con el inconveniente de que el que se va rara vez puede ser escuchado y entendido y expresar. Y ahí está su aprendizaje, en ver qué desencadena el paso de su vida por la vida de otro y aceptar que es un ser totalmente inocente, que cada cual tenemos nuestro proceso, nuestro aprendizaje, nuestras lecciones y nuestra evolución como alma en esta vida. Si hoy somos lo que somos, es porque hemos sido el extremo contrario. Y ese es un poquito el mensaje que quería trasladaros hoy. Primero, y cada vez es más razonable, está más demostrado, hay más conciencia de ello, que somos algo más que un cuerpo, algo más que un físico, que tenemos una mente que a veces nos genera emociones que no existen, que creamos nosotros con pensamientos que son irreales, dándole bombo a lo que la mente piensa, porque ella no descansa nunca, ella está 24 horas, bla, 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 bla. Pero yo me creo lo que mi mente me dice y construyo realidades que son irreales, fruto de mi imaginación que genera pensamientos y emociones al servicio de ello. En nuestras manos está vivir una vida que nos permita avanzar como alma, aprender, evolucionar, ser dueños de nuestra existencia sin darle poder a nadie ni a nada de lo que somos. Y poder cambiar de forma, yéndonos totalmente livianos, aceptando lo que hemos vivido, sin culpa, sin pena, sin carencias. No hay más que saber que somos algo más que un cuerpo físico que nos sirve de vehículo para experimentar en esta vida. Somos ese ser que anida en nuestro interior y que nos guía a través de las experiencias de vida para conocernos cada vez mejor, para despertar a una nueva realidad, para ver que somos dueños de nuestra vida y que construimos lo que vemos según nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Y que una vez que nuestro tiempo caduca, es lo que nos vamos a llevar, las experiencias que hemos vivido, las emociones que hemos experimentado por los pensamientos que hemos tenido. Y somos lo mismo con cuerpo y sin él. ¿Qué quieres dejar en tu paso por tu vida? ¿Qué te quieres llevar? ¿Quieres sentir dolor
y permanecer en el sufrimiento? ¿O realmente quieres que tu vida haya sido una vida bonita, agradable, con aprendizaje? Quizás con episodios de dolor para aprender X circunstancias, pero no de sufrimiento, porque el dolor es algo humano, pero el sufrimiento no es algo que haya de quedar en nuestras memorias ni que debamos dejar a los que vienen después. Tú eliges. Ya sabes que no todo es un cuerpo y que la memoria de lo que vivimos construyen creencias, pensamientos que nos hacen sentir emociones. Si pensamientos y creencias te llevan a emociones bonitas y placenteras, cuando tu tiempo expire, marcharás